Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. En tiempos de pandemia, los robots de servicio han adquirido un rol relevante, ya que han asumido tareas que pueden resultar riesgosas dado el contexto sanitario. Así también han permitido una mayor sanitización de espacios tales como hospitales, supermercados, colegios, entre otros. Pero un lugar donde estas máquinas se han colado de forma silenciosa y sostenida son nuestros hogares. De hecho, los robots aspiradora y los robots de cocina se han transformado en ayudantes esenciales en momentos en que lo doméstico ha ocupado cada espacio de nuestra rutina. Para conversar sobre este fenómeno y el impacto de esta tecnología en nuestra cotidianidad, hemos invitado a Octavio Ursúa, CEO y fundador de Osoji, empresa chilena de robots de servicios. Octavio, en Chile tendemos a pensar que el desarrollo de la robótica está circunscrito a los países desarrollados. Sin embargo, tú, desde Osoji, lograste crear una empresa de robots de servicio. Cuéntanos cómo nace esta idea. Seguro, Sofía, y gracias por la invitación. Osoji es una startup que nació hace 4 años con la visión de ser global, ¿ok? Entonces, Osoji en japonés significa limpieza profunda, el arte de limpiar el exterior como reflejo de la limpieza interior. Y hicimos esta startup con personas de distintas partes. Entonces tenemos a japoneses como Tomo Takanawa, como Erika Hayashi, como el Dr. Miya Usuku de la Universidad de Tokio, como Shuki Matsumoto, que es el líder en Osoji en Japón, y con chilenos también, expertos en tecnologías como Luis Fuentes, como Gerardo Domínguez, como José Francisco Arrau. Entonces hicimos esta startup global, creando productos de robótica que solucionen problemas en torno a la limpieza, en torno a productos que generen más tiempo en el hogar, ¿sí? Y con esta visión, entonces fuimos a desarrollar nuestros primeros productos que hoy día se comercializan en Chile y estamos ampliando a más países en Latinoamérica. Uno de los aspectos interesantes de Osoji es que la clave de su desempeño como empresa de robots de servicios no está en el robot como máquina, sino en la información que es capaz de recoger. ¿A qué te refieres con ello? Hoy día los robots son mucho más que lo que uno ve, el hardware, la mecánica, la electrónica, la tarjeta interior, en fin. Es la otra parte, la más interesante, la parte de software, ¿cierto? La parte del programa, el algoritmo que tiene esta forma de tener rutinas que se repiten, de tener sensores que permitan tomar datos y esos datos permiten de mejorar entonces las decisiones que toma el robot o transferir esa información a otros robots o al operador de los robots. O sea, sí, hoy día los robots de aspiradora tienen mucho más sensores y permiten crear algoritmos que van aprendiendo a sí mismos con la data que toman de cómo es la ubicación de los objetos en una casa o en una oficina. Entonces, cada vez que sale a limpiar, limpia cada vez más optimizado porque sabe dónde están los objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que mira cómo funcionan estos robots y dice, yo encuentro que el robot es como tonto porque el algoritmo que sigue no es el más como eficiente. Obviamente no es zigzag. No es zigzag. Y por eso es que es inteligente. Porque cuando uno camina en una casa, por ejemplo, en un pasillo, hay zonas que van a tomar mayor suciedad que otras. Entonces, el centro del pasillo va a haber más acumulación y los bordes van a tener menos. Entonces, es sensato que el robot no haga zigzag, sino que simplemente haga más de una pasada en la zona intermedia del pasillo, porque obviamente ahí es donde hay más acumulación de polvo, de basura en general. Entonces, la data es fundamental para los robots. Y eso está en ese robot o los robots de cocina o de aspiradora o en cualquier otro robot que veamos en el comercio. La data es mucho más interesante y nos permite seguir evolucionando con el robot que solo la parte de hardware o la parte de cambio. En ese sentido, para desarrollar robótica de servicios en Chile se requiere de equipos multidisciplinarios o de asociaciones de diferentes actores, tanto académicos, empresariales y públicos. Tú nos mencionaste al principio alguno de ellos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Mi experiencia, Sofía, ha sido muy
positiva en trabajar con la academia, como tú mencionas, los profesores. Hemos trabajado con el doctor Miya Usuku en la Universidad de Tokio, hemos tenido algunas consultorías con expertos también aquí en Chile, a veces no de robótica, pero sí de software, por ejemplo, con Luis Fuentes, que nos asesora en la arquitectura, y así otras personas. También empresarios que tienen una visión mucho más grande en entender cuáles son los problemas más relevantes que debemos enfocarnos a resolver, y esa visión no es tecnológica, pero sí es de una visión mucho más de macro, de conjunto, de cómo orientar a la compañía a resolver problemas que tengan más impacto en la sociedad, ¿sí? Y después están como tú dijiste, los otros actores que son, por ejemplo, los gobiernos. Nosotros hemos trabajado con Corfo, con Startup Chile, con la Fundación Chile, y hemos sido beneficiados por estos planes que tienen de apoyo, de acelerar los proyectos y conectarnos con personas, de aportar recursos económicos a lograr nuestro MVP o Minimum Viable Product. Y entonces al final el emprendedor, en este caso nosotros, somos un articulador con todos esos recursos que existen de la academia, de los empresarios, de las organizaciones, del gobierno, y tenemos que articularlos bien para usarlos y dar valor agregado en lo que finalmente estamos construyendo. Un aspecto súper relevante del negocio de Osoji que tiene que ver con que los robots de Osoji podrían insertarse en la categoría de cobots o robots colaborativos en español, dado que también hay un componente humano en su gestión, ya que requieren de un supervisor, por ejemplo, en la limpieza de vidrio. ¿Cómo ha sido la relación del equipo humano con los robots Osoji? Lo que tú dices de cobots es muy importante porque cobots son robots que colaboran entre ellos y se comparten data y toman mejores informaciones. Por ejemplo, los mejor casos son estos robots que están en los warehouses de Amazon, que manejan todo el inventario y no se chocan y tienen reglas y quién da la pasada a quién, en fin, según varios elementos. Los robots más sencillos que trabajamos nosotros para limpiar vidrio, en que cuando empezamos a traerlo a Chile y dábamos servicios de limpieza, entonces teníamos a una persona que tomaba a cargo de tener 10 robots y colocarlo en distintas zonas y así optimizar el trabajo y terminar antes. Entonces esa persona se sentía empoderada y los robots hacían el trabajo de riesgo, y él entonces tenía que calcular otras cosas. Entonces este trabajo de robots entre robots, como en el warehouse de Amazon, personas con robots para lograr una tarea, cómo limpiamos esta superficie en el menor tiempo posible, con el menor impacto posible para ese lugar. Entonces las personas empiezan a tomar las labores que el robot no hace, que es coordinar, que es asignar que es recursos, que es tomar tiempo, en fin. Eventualmente esos trabajos también se pueden robotizar, si uno quisiera, y la persona sigue subiendo en una escala a hacer proyectos cada vez más sofisticados o resolver problemas cada vez más difíciles donde los robots no pueden llegar. Entonces la colaboración es clave, de robots entre robots y de robots con las personas. A propósito de varios de los aspectos que tú mencionas, ¿cuáles crees que son los mitos más frecuentes que hay sobre la robótica y que tú has logrado derribar a través de Osoji? Mitos hemos escuchado mucho, ¿cierto, Sofía? Los más típicos son, por ejemplo, que los robots van a reemplazar a todos los trabajos humanos, o que todos los trabajos humanos que son más rutinarios, en fin, van a ser eliminados, o que los robots pueden hacer tareas complejas que las personas no logran hacer, o que los robots son costosos, o que los robots trabajan 24/7, o que los robots van a terminar bajando el sueldo a las personas. Pero al final, todos esos mitos de la robótica están detrás de un gran mito, que es los robots generan desempleo. Ahora, ¿eso es mito o es realidad? Y la realidad es que si vemos toda la historia de la tecnología de los últimos, no sé, 2000 años o los últimos 300 años de la revolución industrial o los últimos 20 años o los últimos 5, lo que pasa es que cuando una tecnología entra a una industria, esa industria se expande y genera más empleo. Esa es la realidad. La realidad es que los trabajadores terminan, si es que deciden capacitarse o la empresa los capacite, suben de nivel, están capacitados, tienen más sueldo, son mucho más productivos gracias a que tienen esta ayuda de los robots. Entonces, si uno pone un ejemplo más simple, es como el contador. Un contador sin calculadora, bueno, no rinde lo mismo. Un contador sin Excel, bueno, obviamente con Excel rinde aún más que con calculadora. Y con un supercomputador ERP, bueno, va a rendir aún más. Entonces, solo el contador está potenciado para hacer cada vez más trabajos, más complejos, en fin.
Entonces, cuando la robótica entra en una industria, o la tecnología en general entra en una industria, se expande la industria, genera más empleo. Los empleos son mejor pagados. Obviamente que requieren capacitación, esa es la clave, ¿sí? Ahora, los trabajos que sean más rutinarios, obviamente van a terminar siendo reemplazados por robots. Pero los trabajos complejos, y hay muchos trabajos que en realidad necesitan muchas tareas simultáneas o separadas, y las personas siempre lo van a hacer mejor. Hay un concurso de robótica en Estados Unidos que trata más de 30 años, todos los años va simulando un trabajo de un bombero. Cuando un bombero llega a atender un incendio, todas las mini tareas que debe hacer bien, caminar entre escombros, subir escaleras, derribar puertas, abrir una llave, en fin, de agua, del paso de agua, en fin, subir otra escalera a altura, rescatar, estar unos segundos sin oxígeno, en fin, son muchas las labores. Entonces, hay robots que pueden ser mejor que un hombre en una de esas tareas, pero no en todas simultáneas y no bajo la presión del tiempo. Entonces, obviamente que los robots van a seguir asistiendo al hombre y el hombre, en conjunto con los robots, van a seguir obteniendo más productividad y eficiencia en los resultados finales, que es al final lo que buscamos. Así que con eso un poco que se derriba el mito. Los robots al final potencian a las personas. Si las personas deciden hacerlo así, por supuesto. Un instrumento que has identificado como clave para guiar el desarrollo de la robótica es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Por qué crees que puede ser un buen referente para la creación de un sistema colaborativo entre robots y seres humanos? Las Naciones Unidas tienen, la primera vez que escuché su Agenda de Desarrollo Sostenible, que tiene 17 categorías. Una de las categorías, por ejemplo, es eliminar el hambre en el mundo. Otra categoría es crear energía sustentable. Otra categoría es la educación. Otra categoría es desarrollar emprendimientos que tengan propósito. Entonces, las 17 categorías de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas son una agenda muy completa. Y si nosotros como startup podemos participar de eso con alguna de las promesas de la tecnología, de la robótica, de la automatización, de la inteligencia artificial, en utilizarlas para bien, porque ese es el debate que tenemos, Sofía, ¿cierto? El debate es que estas tecnologías están, alguien puede usarlas para bien, que en el fondo es el 99% de las personas, de los gobiernos, de las empresas, y también, obviamente, es parte del debate evitar que sean mal usadas, que la data esté ahí y sea filtrada y sea usada para otros propósitos, que los robots generen una carrera armamentista, en fin, que tenga otros propósitos. Entonces, todos sabemos, los drones pueden usarse para cosas extraordinarias, para entregar medicamentos en forma instantánea o también para otras aplicaciones que no son así de positivas. Entonces, este debate de generar, de nuevo vuelvo a la educación, de generar a emprendedores, de generar a niños en los colegios, a empresarios, en fin, a líderes en los gobiernos, que estemos de acuerdo, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con las ideas generales en usar la tecnología para el bien y evitar las consecuencias negativas, y eso es clave para la humanidad. Y hay debate entre países, con Estados Unidos, con China, de qué tecnología, en fin, y todos esos debates son demasiado interesantes. El debate también de la inteligencia artificial, que va a superar al hombre, si es mito o no, y qué consecuencias tendría eso. Entonces, todo eso, enmarcarlo dentro de la agenda de las Naciones Unidas, me parece que es positivo, y entender al mismo tiempo las consecuencias negativas que pueden impactar y que las tengamos y todos seamos conscientes como sociedad de esos efectos. ¿Y cómo te imaginas el futuro de la robótica de servicios en Chile y en el mundo, y de qué manera Osoyi se inserta en él? Esa es una tremenda pregunta, así que déjame respondértela breve. Yo creo que para Chile el futuro de las tecnologías o de la robótica va mucho más allá de decir lo obvio, que somos país minero, entonces que las mineras o las forestales o las vitivinícolas o la empresa de salmones o en fin, o de la banca o de empresas en general de retail y servicios que ha sido un éxito en exportar a Latinoamérica. Bueno, es obvio que todas esas tecnologías, esas empresas, esos rubros tienen que seguir tecnologizándose, llevando e incluyendo robótica y capacitando a sus empleados para que tengan más productividad y por lo tanto mejores sueldos. Ahora lo que me gustaría es que Chile siga con esta misión de aportar a Latinoamérica, ¿sí? Entonces, que resolvamos, que identifiquemos cuáles son los problemas reales que podemos participar. Están los obvios de las categorías de la minería, de la forestal, en fin, pero después están los no obvios, en crear una mejor sociedad. Hoy día el país tiene problemas importantes como sociedad
así como en cualquier otro país en el mundo, obviamente, ¿sí? Entonces, que nosotros usemos la tecnología o que pongamos sobre la mesa estos temas de cómo usar la tecnología, cómo empoderarnos con la tecnología, cómo resolver problemas reales usando la tecnología para bien, incluso los temas, por ejemplo, políticos, sociales, económicos, de seguridad, de empleo, ¿sí? De seguridad, de salud también ahora en la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos ser un ejemplo para el mundo con problemas, resolviendo con problemas reales, usando tecnología, usando robótica, usando software y partiendo con nosotros y después ofrecerlos para Latinoamérica? Han habido otros ejemplos notables de Chile. Por ejemplo, mismo el programa de gobierno Startup Chile, que era cómo crear un ecosistema de emprendedores. Fue tan exitoso en Chile que después salió y hoy día me parece que está en más de 20 países en el mundo. Entonces está Startup Argentina, Startup México, Startup Filipinas, en fin. Entonces es demasiado importante nosotros como misión chilena. Yo siempre he sentido, de nuevo volviendo atrás lo que me preguntaba, con este ADN social, Chile tenemos una Teletón. Entonces ese ADN social, junto con el ADN de la tecnología, nos gusta la tecnología como chileno, bueno, conectemos esos dos mundos, resolvamos los problemas que tenemos, salgamos a ofrecerlo al mundo. Esa sería mi misión y mi invitación. Y para terminar, y dada la relación que tienen como empresa con Japón, ¿qué crees que podríamos aprender de ese país en términos de robótica de servicios? Hay mucho que aprender de tecnología en Japón. Ellos están, no sé, 20, 50 años adelantados a nosotros de todas maneras. Y yo diría, humildemente, que también tenemos que enseñarle a Japón, ¿sí? Tenemos que enseñarle, porque hay muchos problemas que ellos no han sabido resolver. Se han fascinado tanto con ciertas tecnologías, mismo, por ejemplo, esta tecnología que hoy día se está tan de boga, los blockchain, con este misterioso señor Satoshi, si es japonés o no, en fin. Pero la tecnología es una parte. La otra parte es la humanización de la tecnología, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro aporte como chilenos para Latinoamérica, para Japón. Entonces, de nuevo, la clave, y ese es lo que hemos hecho en Osoji, es una startup chilena, pero colaborativa, de clase global, mundial, que tiene japoneses de clase mundial, como Tomo Taganawa, como Shoukei Matsumoto, con Dr. Miyao Usuku. Entonces, solo trabajando en colaboración, entendiendo bien cuál es el problema que queremos resolver, y entre más acotado sea ese problema, mejor, y así hacer nuestra pequeña contribución, de Chile a Japón y de Japón a Chile y juntos al mundo. Muchas gracias, Octavio, por compartir tu experiencia y reflexiones. Gracias a ti, Sofía. Y esta ya es la segunda oportunidad que tenemos oportunidad como Osoji de disponer. Las veces anteriores estaban también presentes de universidades, Universidad O'Higgins y del gobierno, así que siempre un honor estar en estos conversatorios y como emprendedor también que siempre abierto a recibir feedback y cómo podemos seguir contribuyendo al país y al mundo con estos problemas que todos tenemos.